Ya estamos de regreso, gracias por estarnos sintonizando en este espacio informativo de Primera Plana. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y se lo prometí antes de irnos a la pausa que íbamos a tener una entrevista con uno de los personajes, yo diría, de moda en la política michoacana en este momento, no solamente por el resultado electoral del pasado 2 de junio, sino también por la amplia trayectoria que tiene en diferentes pistas, no solamente en la política. Creo que es un caso digno de estudio, el de Juan Antonio Magaña de la Mora, a quien le agradezco que haya aceptado venir a esta entrevista. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenos días. Muy buenos días, Adán. Agradezco tu atención de la invitación que me hiciste y saludo a toda tu audiencia que te sigue puntualmente a través de este importante medio de comunicación. Al contrario, muchas gracias a ti porque sabemos que seguramente debes de tener ahí muchas solicitudes para entrevista por, digamos, lo mediático que ha resultado tu caso. La semana pasada te vimos ya despidiéndote oficialmente de la que fue tu casa durante varias décadas, el Poder Judicial, después de este retiro voluntario que tramitaste. En la víspera, además de tomar posesión del cargo como diputado local, tu regreso, digamos, nuevamente a una escena fuera del ámbito del Poder Judicial. Pero antes de entrar a esa materia, déjame remontarme un poco más atrás, porque también fuiste procurador de justicia en los tiempos de Lázaro Cárdenas Batel. ¿Qué recuerdas de ese paso por la Procuraduría de Justicia? Porque me parece que, como dijera Camila en una de sus canciones muy famosas, todo cambió después de ahí, ¿no? Fue una época muy importante porque el ejercicio de la impartición de justicia la hacía pues desde lo que es la institución donde se lleva a cabo, que es el Poder Judicial, y veía yo la actividad de la Procuración de Justicia con otra óptica desde los juzgados y después desde la magistratura. No cabe duda que hay que estar a veces en los lugares señalados con las responsabilidades de forma directa para poder experimentar cuáles son esas responsabilidades que de manera directa se viven y que a veces no las entendemos desde otra posición. Yo de juez decía, bueno, pero ¿por qué tardan tanto en hacer esta actividad o hacer esta otra? Cuando estuve en la Procuraduría entendí que muchas veces el término de 24 horas que tienes para llevar a cabo una consignación no te son suficientes y había que hacer pues realmente actividades muy rápidas para poder cumplir con los términos, y entendí y aprendí muchas cuestiones desde la Procuraduría que no las visualizábamos desde el Poder Judicial. Al tener ya esta experiencia, tanto de la Procuración de Justicia como la impartición de justicia, pues me parece que pude llevar a cabo un análisis más cercano, más correcto, y hoy puedo yo valorar de distinta forma estas dos actividades. La de la Procuración de Justicia, que llevé por espacio de 3 años, del 2005 al 2008, donde además fue muy interesante, Adán, porque me tocó tener la confianza de compañeros procuradores y dirigir trabajos de coordinación de la Conferencia Nacional de Procuradores. También esto fue interesante porque pude darme cuenta cómo era la actividad de procuración en otros estados, qué nos hacía falta, qué teníamos que corregir aquí o qué teníamos que enseñar a otros estados. Y efectivamente yo llegué al Poder Judicial pues cuando me vine de Uruapan a estudiar a la universidad, allá en julio de 1981, que vine a buscar una matrícula en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A estas fechas son prácticamente 43 años que me toca despedirme de la que ha sido mi casa de trabajo, el Poder Judicial, donde empecé desde meritorio hasta haber sido el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, aprender todas estas etapas de cargos laborales que también me dejaron mucha experiencia. Pues creo que hoy hay que cerrar esa etapa y retomar lo que originalmente a mí me había gustado desde la primaria, secundaria, que eran temas políticos. Y se presentó la oportunidad. Recordarás que hace 3 años participé también en la campaña para la gubernatura del estado, y ahora pues tenemos la oportunidad de participar en la 76 legislatura del Congreso del Estado. Y como lo decías, hay que reflexionar ciertas circunstancias. Por ejemplo, creo que es la primera vez que un magistrado en funciones es también electo diputado,
Y a nivel nacional, ¿eh? yo creo que sí, porque ha habido los casos donde diputados terminan sus funciones y posteriormente han sido magistrados, pero no que en funciones nos tocara esa oportunidad de poder participar ahora en una candidatura a una diputación de las denominadas plurinominales, y contar con esa oportunidad de poder participar en los temas legislativos. Quiere decir que ahora iremos a una actividad donde hay que crear la ley, no aplicarla. En el tribunal aplicamos la ley, ahora habrá que irla a crear. Oye, pero, o sea, estamos hablando de que en alguna etapa fuiste integrante de los dos poderes, de dos de tres poderes. Interesante ese tema, ¿no? Pues integrante no, porque estaba en funciones, o está en funciones la 75 legislatura. La propia Constitución y la ley prevé estas circunstancias, señala que si un magistrado es electo a un cargo de elección popular, llegado el momento tendrá que decidir por alguna de estas dos funciones. ¿Y cuál es, llegado ese momento? Pues el momento en el que se tuviera que protestar ya como diputado, porque recordemos que después de que termina o que se lleva a cabo la elección, que se hace el recuento de votos, y aparece el resultado por el Instituto Electoral del Estado, pues todavía hay recursos de impugnaciones que hacen los partidos políticos. Ahora mismo estamos en ese proceso que generalmente se alarga hasta septiembre, entonces el proceso se alarga y no tenemos propiamente una pertenencia en actividad a este poder al que vamos a ir seguramente después de los recursos que se están planteando en este momento. Dices que el gusto por la política lo traes desde hace muchos años, era uno de tus sueños, no es entonces, digamos, algo que haya surgido espontáneamente cuando te comienzan, pues primero a invitar a la administración pública en aquella etapa de Lázaro Cárdenas Batel como gobernador, y en el 2021 como candidato a gobernador. ¿Qué te dejó esa experiencia, esta última? Bueno, finalmente creo que poder participar en actividades de las que al menos en una etapa primaria o de gusto teníamos el deseo de pertenecer y poder empezar a realizar estas actividades es altamente satisfactorio. En sexto año, cuya primaria hice yo en la ciudad de Uruapan, Michoacán, me tocó tener uno de los mejores promedios. El premio a quienes obteníamos esas calificaciones, en algunos casos era conocer al gobernador del estado, en otros casos al presidente de la República. A mí me tocó en esa ocasión conocer al gobernador del estado, y pues allí pues un niño que empieza a ver el movimiento de quienes dirigen nuestras oportunidades y destinos en la política, como es un gobernador o un presidente de la República, pues los niños empezamos a gustar por esa actividad, gusto que pude mantener en la secundaria y en la preparatoria. Cuando yo llego a Morelia a estudiar la carrera de Derecho, con el ánimo de posteriormente estudiar ciencias políticas para poder participar en esta actividad, pues llego al Palacio de Justicia con otro amigo, que su padre sí era abogado, y lo había recomendado con un juez para que lo admitiera como meritorio. Cuando yo lo acompaño y me doy cuenta cuál es la actividad que va a desarrollar, pues yo pido también una oportunidad para quedarme de meritorio en el Poder Judicial cuando aún no me inscribía a la Facultad de Derecho. De hecho, el juez que me admitió, que lo fue el licenciado Alfredo Cegueda Villanueva, quien también a la postre fue magistrado y procurador general, notario público, me dijo: ¿en qué año vas para ver qué te voy a poner a hacer? Y le dije: es que todavía no entro a la escuela. Y es ahí donde empiezo a hacer mis actividades. Ya estando de meritorio en el tribunal, me doy cuenta que puedo acceder a una plaza donde podría yo obtener una remuneración por esa actividad, y entonces pues me empeño en realizar actividades para poder lograr una plaza y poder aligerar la carga de mi madre en la manutención que hacía de mí aquí en la ciudad de Morelia. Y pues ya encarrilado allí, después de ser meritorio y archivista, hacer algunas suplencias, me dan la plaza de actuario y luego la de secretario y luego la de juez en varios distritos.
Y eso es lo que me hace mantenerme en el Poder Judicial, y ahora que se ha cerrado esa página del tribunal, también con la idea de darle espacios a otros funcionarios que vienen atrás en el Poder Judicial, que creo que tienen derecho también a acceder a las magistraturas, como lo hice yo en su oportunidad, pues podemos, si el tiempo nos alcanza, a realizar esta otra actividad ya con otra edad, la política, y con otra experiencia. Creo que podemos aportar bastante. Ha sido cantinero y borracho, ¿no? En diferentes momentos. Bueno, ese es el dicho, ¿verdad? Coloquialmente. ¿No? Muy bien. Juan Antonio, déjame ir rápidamente a una pausa, por favor. Son unos instantes nada más y estamos de regreso para continuar con esta entrevista, porque hay otros temas bastante atractivos que platicar contigo, entre ellos la reforma al Poder Judicial. ¿Qué opina Juan Antonio Magaña, que ahora va a ser también diputado local? ¿Cómo irá a votar? El posicionamiento de tu marca en el mercado requiere una lona impresa. En un momento regresamos con Adán García, en Primera Plana Noticias. De tu marca en el mercado requiere una lona impresa, una gorra con tu marca, playeras con tu marca, vinil microperforado. Big Print te imprime todo. 25 años de experiencia nos respalda. En Río Amatlán 700, Colonia Ventura Puente. En Morelia. Contáctanos 443-275-1854. Big Print. Una gran impresión. Vive una experiencia culinaria llena de sabor y tradición. El Mesón del Tata Vasco te invita a deleitarte con nuestra cocina tradicional michoacana, así como deleitarte con nuestros mariscos y cortes en un ambiente lleno de folclor. Contamos con gran variedad de cerveza artesanal y los viernes y sábados tu experiencia se intensificará con música en vivo de 8 a 10 p.m. Te esperamos con toda la familia en el Mesón del Tata Vasco, cocina y folclor. Para desayuno, comida o cena, de martes a sábado de 8 de la mañana a 11 p.m. y los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Chopin 10, Fraccionamiento La Loma, en Morelia. Contamos con servicio de valet parking. Reservaciones al 4437-794048. Continuamos. Primera Plana Noticias. Ya estamos de vuelta, son las 8 de la mañana con 18 minutos. Estamos aquí en la sobremesa con Juan Antonio Magaña de la Mora, platicando en el corte respecto a lo que viene para el Poder Judicial, del cual él formó parte durante más de 40 años. Acaba de tramitar su retiro voluntario. La semana pasada fue, digamos, su despedida oficial en una sesión del Pleno.
Y Juan Antonio, a partir de eso yo te preguntaría cómo estás tú visualizando la reforma al Poder Judicial, que ha sido bastante controversial, sobre todo por el punto que tiene que ver con la elección de jueces, magistrados y ministros, en el caso de la Corte, vía el voto popular. ¿Cuál será tu postura sobre este tema? Es un tema que vengo analizando muy puntualmente. Realmente, por la posición que he tenido también en el Poder Judicial, se ha vuelto una pregunta que a mí en lo particular me vienen realizando medios de comunicación, académicos, incluso en mesas de análisis. Y yo lo que he sostenido hasta este momento es que lo que hay que hacer es ir revisando puntualmente cómo se viene desarrollando la propuesta. Es cierto que ya hay una iniciativa, pero creo que todavía no está acabada. Yo creo que hay que seguirla puntualizando. En este momento hay 9 mesas, 9 foros en el país donde se está debatiendo este tema. Debo decir que también los ministros de la Suprema Corte de Justicia ya acudieron a trabajos de análisis al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ellos hicieron también sus planteamientos sobre dónde abonarían más que hacer alguna objeción. Y creo que también va a resultar importante el debate que se haga en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, las aportaciones que hagan, para ver cómo finalmente en esa aprobación que puedan hacer llegue a los estados. Pero además, Adán, y los académicos y los jurídicos, tenemos que observar otras cosas más que se tienen que ir sumando. Por ejemplo, si llegara a transitar el tema de la elección por votación, bueno, la propia ley plantea el tema de que sea un organismo que sustituya al Instituto Electoral. No recuerdo ahorita su nombre. Y para que se lleve a cabo este proceso, pues tendría que existir ese instituto que hoy no existe. Habría que valorar también, lo he preguntado yo en los análisis que se han hecho, porque he puntualizado que tengo yo mismo que venir observando para poder dar respuesta cuando a mí me preguntan. Ahora mismo yo estoy en el análisis, en el estudio de cómo se haría esa votación en el tema de los distritos. Porque, por ejemplo, para votar por diputados locales y federales, hay distritos locales y federales. ¿Cómo sería el tema de la elección para los jueces y para los magistrados locales y federales? Porque los distritos judiciales no corresponden a los distritos federales. Y yo creo que hay que ir amalgamando todo este estudio para que podamos nosotros fijar una posición final a la hora de la votación, o abonar incluso. Si ya el planteamiento se hizo, incluso decía yo, pues el planteamiento lo hizo el presidente desde enero. Y así es. Y la gente fue y votó, ¿verdad? Con este conocimiento. Entonces, no debe tampoco llamarnos la atención el que haya un planteamiento general de la sociedad de que haya un cambio. Y yo creo que en principio en el propio Poder Judicial federal y de los estados estamos conscientes de que debe haber un cambio. Deben haber ciertas modificaciones. El tema es cómo deben de hacerse esas modificaciones. No debe de asustarnos la elección por voto popular de los jueces, de los magistrados. Y no es la primera vez que se hace este planteamiento. Creo que incluso el cómo, si desde la propuesta de quienes pudieran ser votados, ya se pone una serie de requisitos, candados, de cómo nos gustaría que fueran los juzgadores, pues ya realmente el voto que se diera sería sobre la persona, pero pues todos tendrían características importantes para ser juzgadores. Por eso creo que primero debemos de esperar y ver cómo se va a dar ese debate, porque no solamente es decir a rajatabla, ¿estás a favor sí o no? No, que luego es el planteamiento. No, vamos viendo, lo importante es el cómo, no es el si se hace. En las propias constituciones de México, en la reciente, en la que está vigente incluso, en la de 1917, ya hubo planteamientos
hace 100 años, de que la elección de jueces fuera a través de la elección del voto popular. En esas ocasiones no transitó la reforma, porque no obstante que había el planteamiento, también hubo voces que señalaron que para el momento en que se encontraba México en ese momento, pues no era lo indicado, porque la votación se iba a hacer esencialmente sobre temas de emociones y los jueces tenían que estar apartados en su elección de emociones. ¿Esa reflexión no aplica actualmente también? Por eso habría que hacer un estudio cómo nos encontramos ahorita. La gente es más analítica, la gente sabe la función del juez, la gente sabe por quién quisiera ser juzgado. Esa es la gran pregunta que yo hago en mis conferencias. ¿Por quién quiere la gente ser juzgado? Dice Norma Piña que el riesgo es de que lleguen los más populares y no los más capacitados. Si no se hace con candados, podría haber esa problemática. Y también creo se ha manejado mucho el tema de la edad para ser juzgado. Dice el presidente López Obrador que la edad y la experiencia no importan tanto. Y yo digo que eso no es suficiente, porque en muchos casos propios de jueces aquí en Michoacán y otros estados, llegamos a acceder a ser jueces jóvenes, pero claro, ya traíamos una experiencia porque habíamos trabajado desde meritorios, actuarios, secretarios. Yo fui juez a los 21 años de edad. Entonces, y creo que llegué con conocimiento para poder realizar esa función. ¿Ya habías terminado la carrera? No, claro, el primer requisito es estar titulado, ¿verdad? Ya había terminado la carrera, pero quiero decir que ahí es donde puede estar la clave en el análisis, en los candados que se pueden poner para poder acceder a ser candidato. O a lo mejor los distritos o la composición de los distritos no nos da. Hay que ver todavía cómo se lleva a cabo el desarrollo, el debate. Y en mi posición, si hay que abonar con experiencia que he desarrollado, bueno, abonaremos, no cerrarnos a un tema de un cambio, porque yo creo que todas las instituciones se tienen que modificar de acuerdo a cómo se va modificando la sociedad. Serás diputado local a partir de septiembre por la marca del Partido Verde Ecologista de México, un partido aliado a Morena y al Partido del Trabajo en este conjunto que se denomina Cuarta Transformación. ¿No pesa la presión de las marcas para manifestar una postura a ciegas con respecto al planteamiento del presidente López Obrador sobre la reforma? No deben de pesar las marcas, porque la identidad y las plataformas de cada partido son propias desde su creación de cada uno de ellos. Hay alianzas para sumarse en los candidatos, en las estrategias, pero me parece que cada uno de los partidos a estas propuestas las puede abonar, las puede sumar, las pueden enriquecer, ¿verdad? Porque lo que no se le ocurre a uno se le puede ocurrir a otro. Y será interesante ver el debate. De entrada, yo creo que nadie debería estar o deberíamos de estar cerrados a que debe haber un cambio. Los cambios son buenos. Repito, el tema que hay que ver y del que no tengo todavía un posicionamiento es el cómo. Y no lo tengo porque hay que verlo en el debate. Habrá que ver todas estas circunstancias y otras más que se requieren. No solamente es decir, ¿se está de acuerdo sí o no? No, a ver, ¿cómo se va a hacer? Porque si no, entonces no tendríamos la lectura completa de todo lo que rodea una reforma quizás de las más trascendentales en la estructura del Poder Judicial en los últimos años. Dos últimos temas, Juan Antonio, si me permites. Uno de ellos, ¿cómo ves a Lázaro Cárdenas Batel ahora como jefe de oficina de la Presidencia de la República, con quien tú compartiste el gobierno en aquella etapa que comentábamos al principio de la entrevista? Bueno, me parece que esa designación es muy importante, no solamente como michoacanos, de que un michoacano esté en esta posición tan importante, sino ya en el caso concreto del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, a quien yo conocí de manera directa, para quien colaboré. Tengo la convicción de que se trata de un hombre prudente, es un hombre muy prudente. Yo comentaba en ese entonces con mis compañeros procuradores
a diferencia de ellos que a veces sus gobernadores los traían muy presionados. Yo decía que en mi caso el gobernador de Michoacán respetaba totalmente el trabajo y las decisiones que como procurador yo tomaba al frente de esta institución y asumía, por supuesto, yo mis responsabilidades. Entonces puedo afirmar que él es un hombre prudente, que respeta el trabajo de los demás. Me parece que políticamente también es muy acertado porque él tiene otra forma de ver las cosas con más tranquilidad y desde otros puntos que hacen que el lugar en el que se va a encontrar, que es la oficina de la Presidencia de la República, ni más ni menos, hará que pueda llevar a cabo una coordinación del gabinete, podrá asumir muy exitosamente las encargaturas que le haga la Presidenta de la República, y como michoacano, pues me siento muy satisfecho de que otro michoacano esté tomado en cuenta en el gabinete presidencial. ¿Lo ves en ese bloque de presidenciables morenistas de cara a futuros procesos? Yo lo he visto siempre presidenciable, ¿verdad? Yo le decía desde que él era gobernador que las características que tenía en su análisis, cómo nos hablaba al gabinete, cómo coordinaba los trabajos, cuál era su visión de Estado, lo hacía tener precisamente ese proyecto y esa visión de Estado. Y yo le decía que no cabía duda que siempre esas cuestiones tan importantes también a veces se heredaban y que él pues tenía esa posibilidad de ver nacido, crecido, desarrollado y con esa responsabilidad de haber llevado a cabo actividades exitosas, pues que hoy lo han llevado a donde está. Entonces, me parece que él tiene cualidades para poder, en su momento y en la época que corresponda, poder ser alguien en quien debamos fijarnos. Y la ayudadita, el empujoncito que da el apellido también. Bueno, necesariamente es un empujoncito, pero también es una alta responsabilidad, porque no quiero yo imaginar tener precisamente esa responsabilidad, ese apellido del abuelo y del padre. ¿Qué le queda a él o a sus herederos? Pues manejarse de igual forma o mejor para poder precisamente hacer gala de esa tradición. Entonces, me parece que no es fácil, más bien es difícil. Tus principales propuestas en las que estás, digamos, ya pensando desde este momento para cuando asumas la diputación local, Juan Antonio. Bueno, tenemos dos líneas, los proyectos personales que siempre he pensado que debemos de llevar a una reforma, que van desde actualizar nuestras normas jurídicas. Antes hablábamos de contratos de compraventa o escritos en un documento. Hoy para todo tenemos los medios electrónicos. Creo que hay muchas cuestiones de esta naturaleza que tienen que quedar perfectamente respaldados por la ley. Tenemos lagunas de ley porque precisamente la ley no ha ido actualizándose en la medida que lo ha hecho la tecnología y la sociedad. Me parece que hoy tenemos que fijarnos muy bien en los temas del medio ambiente. Hoy sufrimos ya estragos, ¿verdad?, de la falta de cuidado y de responsabilidad en el medio ambiente, que esa también es una agenda del propio partido, el tema del agua, el tema de los bosques. Me parece que eso va a ser muy importante y voy a enfocarme muy puntualmente en estos temas. Perfecto. Juan Antonio, ha sido un gustazo tenerte aquí en este estudio. Gracias por aceptar la entrevista, por la apertura que siempre te ha caracterizado con los medios de comunicación y ojalá que tengamos futuros momentos en donde podamos interactuar. Siempre estaré a la disposición y siempre con el interés de poder tener contacto con toda tu audiencia tan importante que te sigue puntualmente. Al contrario, muchas gracias a ti nuevamente. Muchas gracias. Vamos a una pausa, por favor no le cambie, al regreso tengo más noticias.